¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando una nueva semana aquí en CNN Chile con informaciones en materia de economía y de negocios. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Vamos a revisar los temas más importantes. En media hora los dejamos informados de los temas que van a marcar la agenda en el día de hoy. Vamos a partir con nuestro resumen de noticias. Ya tenemos la selección de temas para comenzar esta jornada, este día lunes 16 de mayo. Lo primero que vamos a estar revisando en la jornada de hoy tiene que ver con noticias que a nivel internacional seguimos con mucha detención, en particular lo que está ocurriendo en China, donde los números económicos que conocimos este lunes son bastante negativos en materia fundamentalmente de comercio minorista, las ventas internas allá en China y de producción industrial, datos sectoriales que generan preocupación porque derivan fundamentalmente de la crisis sanitaria que está viviendo China, los confinamientos obligados muy extensos por más de 2 meses en el caso de Shanghái, por ejemplo, y entre otras grandes ciudades, con esta estrategia COVID-0 que está desarrollando el gobierno chino, bueno, están repercutiendo ya en materia económica. Y el temor es que esto pueda extenderse por mucho más tiempo. Si eso es así, podría haber algún riesgo para la economía a nivel global, no solo para el gigante asiático. Ya les contaremos más respecto a los números que conocimos el día de hoy desde Asia. Este es otro tema que también genera muchísima preocupación. Tiene que ver con el precio del trigo, que ha alcanzado nuevos precios récords durante esta jornada. Sigue su tendencia al alza y en esta ocasión fundamentalmente tiene que ver con decisiones que han ido adoptando algunos países que dan señales bien claras respecto a cómo va a operar este mercado. Recordemos que tras la guerra de Ucrania se han producido enormes disrupciones en este mercado. Bueno, India durante este fin de semana anunció que va a prohibir las exportaciones de trigo por un periodo de 1 año, por los daños a la cosecha, pero también por el aumento de precios que se está viendo a nivel internacional. Y es muy relevante esto, evidentemente, porque es una señal más proteccionista, digamos, de parte de una economía enorme como la economía india, y que puede marcar también cierto camino para otros productores a nivel global, lo que evidentemente va a seguir presionando al alza el precio de este producto fundamental en la canasta básica a nivel global. Ya les contaremos más detalles de las razones y de cómo está subiendo el precio del trigo en el mundo. Por otro lado, acá en Chile, este fin de semana, lo sabemos, concluyó el trabajo de los plenos de la Convención y de las distintas comisiones de la Convención Constitucional. Y en materia económica había un tema que se zanjó finalmente el sábado, bien importante, y tiene que ver con cómo va a quedar estructurado el Banco Central en esta nueva propuesta de constitución para nuestro país. Bueno, quedaron algunos temas zanjados, en particular este aumento del número de consejeros, por ejemplo, que pasarán a ser 7, además de los mecanismos de destitución, que era un tema bien relevante, pero en el grueso, la autonomía que está garantizada el día de hoy para el Banco Central en la Carta Magna vigente, bueno, se mantiene también en términos grandes, en términos más amplios en la nueva propuesta. Ya revisaremos más detalles en unos minutos. Y en la entrevista del día de hoy vamos a estar analizando un tema bien relevante sobre la recuperación del mercado laboral femenino en nuestro país en comparación a otros. Un estudio realizado con las economías más importantes de la OCDE muestra precisamente cómo Chile está algo rezagado en este proceso de recuperación. Si bien ha habido una recuperación importante en el mercado laboral para las mujeres, de todas maneras hay varios temas que impiden seguir avanzando más y alcanzar algún tipo de estándar de participación más parecido al promedio de los países de la OCDE, que sigue siendo muy superior al chileno. ¿Cuáles son los factores que están incidiendo? ¿Cómo se traza este escenario post pandemia? Es lo que vamos a revisar en unos minutos. Y partimos este resumen, o cerramos más bien este resumen con una revisión de lo que está ocurriendo en las bolsas a nivel global. Esto es lo que sucede a esta hora en el hemisferio norte, en Europa y en Asia, donde ya cerraron las operaciones. Acá una selección con los números más importantes que sirven para la guía de este día lunes 16. El Eurostoxx, índice europeo, está cayendo, hasta ahora 0,63%, a diferencia de lo que está ocurriendo en Londres. Ahí sí hay un alza a esta hora, bien suave en todo caso. Son 0,03% nada más el crecimiento de la bolsa londinense. El DAX alemán, por otra parte, sigue el camino del resto de las bolsas europeas, cayendo 0,64%. El Hang Seng, por último, cerró durante esta jornada con un alza de 0,26%. Es parte de los datos que compartimos con ustedes y que seguramente van a ir marcando el día. Veremos cómo procesan los mercados a nivel internacional
los datos que llegaron desde China, que parecieran ser el tema más relevante por estas horas para los mercados a nivel global. Bien, 8,6. Partamos revisando precisamente eso. ¿Qué fue lo que ocurrió en China? ¿Qué se informó el día de hoy? Bueno, datos económicos que no son muy alentadores, los que llegan desde el gigante asiático. En abril, un freno de la actividad económica bien relevante, con datos de producción industrial a la baja, con ventas mayoristas que también cayeron, y eso evidentemente que genera preocupación. La razón fundamentalmente tiene que ver con el confinamiento que está viviendo China debido a estos brotes de COVID que se han dado en Shanghái y otros grandes centros poblados en ese país, que han obligado a un confinamiento muy estricto y que está repercutiendo. Básicamente esto es un escenario muy parecido al que vivimos en el resto del mundo, acá en Chile, por cierto, también en los primeros meses de la pandemia, en el año 2020. China logró contener esos brotes iniciales de manera bastante más rápida y no se vio tan afectado en ese momento a nivel interno con estos grandes y largos confinamientos. Bueno, ahora sí los está viendo y está afectando evidentemente el rendimiento económico. La producción industrial en China cayó 2,9% en abril en comparación al mismo mes pero del año anterior. Las ventas minoristas se contrajeron un 11,1% en el mismo periodo, en abril, y eso es evidentemente un dato bien relevante porque muestra cómo está el dinamismo interno. Ante los cierres forzados era esperable una caída, pero no tanto como la que se ha anunciado el día de hoy. De hecho, las proyecciones estaban en torno al 6,6%, y esto también va repercutiendo en el mercado laboral. La tasa de desempleo llegó a un 6,1%. Subió la tasa de desempleo en ese país, otra consecuencia más de esta actividad económica que está a la baja. Evidentemente que esto es un dato bien preocupante porque estamos en un momento de cierta incertidumbre respecto a cuál puede ser el curso de la pandemia en ese país y por ende de también los efectos que vaya a tener en materia de crecimiento económico. El Producto Interno Bruto podría haber caído 0,68% en lo que está planteando las estimaciones de Bloomberg Economics en el mes de abril. 0,68% de caída en un contexto global donde ya hay ciertas trabas al crecimiento, como el precio de la energía, del petróleo fundamentalmente, el precio de las materias primas que ha ido subiendo con mucha fuerza, más datos de inflación también que son preocupantes, van configurando un escenario complejo. Si es que China evidentemente mantiene estos números negativos por algunos meses más, se empieza a configurar un escenario de frenazo no solo para esa economía, sino también a nivel global y que va a repercutir, por cierto, también acá en nuestro país. Recordemos que China es nuestro principal socio comercial y evidentemente que si hay efectos allá, se van a sentir también acá en Chile. 8,9 minutos. La tendencia al alza en el precio del trigo continúa y con bastante fuerza. De hecho, este lunes sigue alcanzando niveles históricos, precios altos que mantienen esa tendencia ascendente para esta materia prima fundamental, como decíamos, en la canasta básica a nivel global. Y este fin de semana se conocieron algunas señales políticas también que vale la pena detenerse a analizar, porque India anunció que iba a prohibir las exportaciones por un plazo de un año, después de una serie de problemas internos también que se sumaban a las disrupciones a nivel global en la producción. Lo que ha decidido el gobierno indio, la mayor democracia a nivel mundial, es suspender las exportaciones, pues va a privilegiar el mercado interno fundamentalmente. Las olas de calor que se han producido en India, en Pakistán, en la zona del sur de Asia, bueno, están generando problemas también en la producción de trigo, más precios a nivel global que están al alza, con producciones que están a medias en otras partes del mundo. Bueno, también están repercutiendo entonces en precios muy altos a nivel global y que se sienten también allá en la India. De hecho, el gobierno dijo que de todas formas iba a permitir ciertas exportaciones, pero limitadas, con notas de crédito ya emitidas, es decir, prepagadas, pero donde fundamentalmente lo que va a privilegiar es la necesidad de seguridad alimentaria interna. ¿Y por qué es tan relevante esto? Bueno, porque este tipo
de decisiones de carácter más proteccionista pueden ir copiándose en otros mercados también. Mercados productores importantes pueden empezar a privilegiar el consumo interno y eso lo único que va a hacer es seguir elevando el precio a nivel global. Evidentemente que es una señal de preocupación y una señal también de que esta tendencia al alza en el precio del trigo nos va a acompañar por buen tiempo más a nivel mundial y acá en Chile, por cierto. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:11 minutos. La semana pasada fue una semana del terror para las criptomonedas a nivel mundial. Una de ellas en particular, Terra, perdió cerca del 99% de su valor. Se desplomó, desapareció de los mercados tras semanas bien intensas en este mercado emergente, pero muy volátil, que ha generado preocupación. El Bitcoin llegó a caer 15% en la última semana y después de una recuperación incipiente hacia el cierre de la semana anterior, hoy día vuelve a caer nuevamente, llegando a un valor mínimo en lo que va del año, en torno a los $25.400, valores que no se veían desde diciembre del 2020. Hay preocupación por lo que está ocurriendo fundamentalmente porque estas criptomonedas han sido un imán para inversionistas nuevos, muchos de ellos jóvenes, que están apostando sus ahorros en este tipo de activos que sabemos que son altamente volátiles, y eso es lo que ha generado más preocupación. De hecho, cerca de un tercio del valor de mercado de las criptomonedas en general prácticamente ha desaparecido en el inicio de este 2022. El viernes pudimos conversar precisamente con aquellos analistas de mercado especializados en materia de criptomonedas. Conversamos con la gerente de Buda.com, Jazmín Jorquera, refiriéndose a este tema. Este era el análisis que hizo respecto a cuáles son las razones que están detrás de la caída fuerte en estos activos. Los gobiernos están tomando ciertas medidas para poder contrarrestar la inflación y por lo tanto están subiendo las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, los inversionistas ven que hay productos de inversiones con menor riesgo que están entregando un poquito más retorno y por lo tanto prefieren refugiarse en activos menos volátiles como pueden ser depósitos a plazo o bonos, y prefieren arrancar un rato de Bitcoin y las criptomonedas, y por eso se empiezan a refugiar en otros activos. Bien, ahí la explicación técnica del análisis financiero respecto a lo que está ocurriendo con las criptomonedas en general a nivel internacional. Este desplome, asegura Jorquera, podría ser temporal porque asegura que las tendencias de las criptomonedas en general, del Bitcoin en particular, muestran una apreciación de estos activos en términos generales. Después de fuertes caídas que se han visto en años anteriores, vienen repuntes importantes y detrás del Bitcoin también van el resto de las criptomonedas. Escuchemos qué fue lo que dijo sobre este punto Jazmín Jorquera. El Bitcoin es la moneda principal y todo el resto de las monedas la sigue. Okay. Entonces empieza a ver como este efecto dominó. Si Bitcoin baja cierto porcentaje, en algunas monedas se ve como mucho más amplificado este efecto. Entonces en el caso de Bitcoin, como mencionaba también, estamos muy acostumbrados a estas variaciones, esta volatilidad. Pasa un tiempo y eventualmente vuelve a recuperar su tendencia alcista, que de hecho si uno revisa los valores mínimos que ha tenido Bitcoin durante todos los años, los valores mínimos siempre van al alza. O sea, la tendencia natural de Bitcoin es un precio al alza. Pero por supuesto, como las otras monedas no tienen el nivel de capitalización de mercado que tiene Bitcoin, les cuesta más y no tienen esta robustez. Entonces, claro, efectivamente puede que se demoren un poco más en lograr esa estabilidad y volver a este precio alcista. 8:15. Vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos en nuestros titulares que hay particular preocupación por el mercado laboral femenino después de la pandemia, que generó problemas importantes. Sabemos de la destrucción de miles de puestos de trabajo, pero en el caso de las mujeres esto afectó con mucha más fuerza, fundamentalmente por las características que tiene este mercado. Pero hay una serie de tendencias que están permitiendo un repunte importante de este segmento de la fuerza de trabajo, fundamentalmente de la mano del teletrabajo y mecanismos de trabajo híbrido que han ido ayudando a la generación de nuevos puestos. En la siguiente nota, Francisca Bamondes nos cuenta más detalles de esto. Uno se pone incluso más autoexigente cuando está en teletrabajo porque es como, ¿cómo no voy a cumplir si estoy acá, si estoy en la casa? Pero hay un punto en el que el estrés llega a ser así
muchísimo. Josefina es directora audiovisual y durante la pandemia comenzó a realizar labores desde su casa. La sobrecarga de trabajo le provocó estrés y otros cuadros que le pasaron la cuenta. Uno empieza a trabajar incluso horas extra que quizá en otro contexto, no de teletrabajo, no se estaría haciendo. Tuve un mes con licencia médica por estrés laboral, básicamente. El teletrabajo es una herencia de la pandemia y en muchas organizaciones llegó para quedarse. Sin embargo, no en todos los casos ha traído solo beneficios. Un estudio de Deloitte indica que el 45% de las mujeres dice que su salud mental es mala o muy mala y solo el 44% asegura que su empleador ofrece algún tipo de apoyo en este ámbito. En general, para muchas mujeres estamos haciendo lo laboral y el resto de nuestra vida hoy día en paralelo. Antes había obligadamente un horario en el que tenías que desconectarte de todo lo demás. Se genera un fenómeno que se llama la doble presencia, que es donde se encuentran mentalmente en dos espacios. No existe una división de lo que es la vida personal y el trabajo. Esto lo que ha hecho es aumentar los niveles de ansiedad, dificultar la concentración y también generar un mayor estrés, entre otros factores. El estudio arrojó otros datos relativos a la proyección laboral. Un 94% de las consultadas piensa que el trabajo híbrido afectará su posibilidad de crecimiento o avances en su posición, mientras que el 60% cree que ha sido excluida de reuniones o espacios importantes por las limitaciones del trabajo a distancia. No significa que yo no voy a dejar completamente de trabajar, pero mi atención no puede estar completamente ahí. Lo que pasa a veces en algunas organizaciones es que las cosas importantes, participación con ciertos líderes, visibilización de ciertas cosas, pasan en esos horarios. Entonces uno pierde la oportunidad de participar de ciertas cosas. El trabajo híbrido, tanto para hombres como para mujeres, no debería significar un retroceso o una falta de oportunidad para acceder a posiciones mayores dentro de una compañía. Estas cifras mejoran considerablemente, de acuerdo al estudio, en espacios donde hay liderazgos que tengan como foco la equidad de género. El 90% de las mujeres califica su motivación en el trabajo como buena o muy buena en estos casos y el 87% dice que recibe apoyo en temáticas relacionadas a salud mental por parte de su empleador. Necesariamente no son líderes mujeres, sino que son líderes que hoy día tienen conciencia de estas cosas. También hay hombres que han entendido esto, que están en las líneas de liderazgo y aún así como generan todo este apoyo. En general, en nuestro país, las personas que son nombradas en posiciones de jefatura o en posiciones ejecutivas, no siempre las empresas son tan cuidadosas en darse cuenta de los estilos de liderazgo, el manejo con las personas. Por lo tanto, ahí hay una deuda. Los expertos concuerdan en que son diversas las herramientas que se pueden implementar para mejorar la calidad de vida y de labores de las mujeres que se desenvuelven en trabajos a distancia. Muy importante la flexibilidad laboral y que esta vaya acompañada también de un inicio y finalización de jornada claro. Esto se puede compatibilizar también con mediciones constantes para ir viendo y tener un termómetro del impacto que ha generado en las trabajadoras esta nueva modalidad. Pero lo más importante para esto es que las organizaciones tengan un compromiso. Lo que queremos apuntar y es un llamado en general a la organización es que ahora tenemos que hacernos cargo de los desafíos que esto ha significado. El desafío para las organizaciones es preocuparse de que las labores de teletrabajo o híbridas no le quiten espacio de participación a sus colaboradoras y poner la salud mental como una de sus prioridades para evitar que las labores terminen provocando perjuicios y problemas en ellas. Bien, estamos de vuelta acá en Agenda Económica, 8:22 minutos, para profundizar en el tema que ya deslizábamos en el bloque anterior y tiene que ver con este estudio que se ha realizado a nivel internacional y que muestra cómo Chile está en términos de recuperación del mercado laboral femenino respecto a otros países más desarrollados en este periodo post-pandemia. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el socio de People and Organization de PW Chile, de Pablo Gómez. Pablo, gracias por conversar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Gracias por este contacto. Bueno, ustedes han hecho un estudio muy interesante porque nos da perspectiva también a nivel internacional de cómo está el mercado laboral para nuestro país. ¿En qué pie quedó después del periodo de confinamiento y del periodo más duro que vivimos en la pandemia, Pablo? Sí, mira, este estudio se hace más o menos hace unos 10 años y con la pandemia retrocedimos, esto con datos del año 2021, más o menos al año 2011, o sea, casi 10 años de retroceso en los avances que se venía teniendo.
En términos de lo que pasa hoy día en Chile, más o menos salieron con pandemia 800.000 mujeres del trabajo activo y se ha ido retomando paso a paso el tema y tenemos hoy día, el 2021, ya regresaron 300.000 aproximadamente. Esos son datos del INE. Pero en general el índice, que ya PwC tiene hace 10 años, con los países que nos comparamos con los países de la OCDE, tuvo un retroceso por primera vez en 2 puntos. O sea, no ha sido un buen periodo para el tema de la mujer en el mundo y especialmente en Chile, que ha sido siempre, bueno, no tan favorable. Sí. Pablo, aprovechando esa mirada global que nos da este estudio que desarrollan ustedes, ¿qué diferencias estructurales son las que hay en Chile respecto a los mercados laborales en otras partes del mundo donde hay mayor participación laboral femenina? Mira, fundamentalmente hoy día hay un tema bastante complicado en Chile, que es un tema cultural. Hay muchos trabajos que se denominan muy feminizados. Por ejemplo, todo el tema de la enseñanza donde está presente la mujer, en los temas del hogar, en el tema de educación, pero en otras industrias, y comercio también es un tema donde la mujer está bien presente, pero en otras industrias como la agricultura o la agroindustria, están todavía rezagados el tema del empleo. Minería ha hecho muchos esfuerzos por integrar a la mujer en diferentes actividades, cierto, pero básicamente se debe a esos temas el retraso que tenemos. Hay un aspecto cultural. Por ejemplo, durante la pandemia, si había que elegir quién se quedaba en la casa por una mejor oportunidad, naturalmente se quedaba la mujer. Naturalmente digo porque el hombre es mejor pagado, por lo tanto siempre la mujer se queda al cuidado de los niños o de la casa o de padres o personas enfermas en la familia. Claro. Y ahí hay un deterioro entonces para el trabajo femenino. Y para dimensionarlo bien, Pablo, acá en Chile estamos hablando en torno a un 52% de participación laboral femenina, ¿no? En otros países más desarrollados, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿De qué tasa? Mira, si vamos al ranking, Suecia está cerca del 67% de participación femenina. Ajá. Nosotros estamos de los 33 países de la OCDE en el lugar 31. Solo superamos a México y Corea. Entonces, estamos bien atrasados en el tema, pero nuevamente yo creo que este es un tema cultural, que hay que abordarlo desde las bases de lo que es la familia en Chile y también desde la participación de las empresas en esto fuertemente. Sí. Pablo, ¿y ustedes desde PwC cómo ven los cambios que generó la pandemia? Porque también hubo ciertas modificaciones en la forma de trabajar, lo veíamos recién en el teletrabajo, con ciertas implicancias negativas también, ¿no? Pero que van cambiando a nivel de estructura la forma en la que está organizado el mercado laboral. ¿Ustedes cómo analizan esos cambios? ¿Son favorables o no hacia un aumento de la participación laboral femenina? Nosotros consideramos en general que es una muy buena noticia para las mujeres la flexibilidad que se genera con el teletrabajo. Digamos también aclaremos que lo que pasó en Chile para la pandemia no fue teletrabajo, fue trabajo desde la casa obligado, porque el teletrabajo es una actividad que se puede desarrollar desde cualquier parte, desde un café, desde un espacio especialmente diseñado. Pero yo creo que tenemos la gran oportunidad de que las mujeres efectivamente dar mayor flexibilidad a la mujer a través de las herramientas tecnológicas, de todas maneras. Ajá. Una última pregunta, Pablo. ¿Por qué este tema podría ser o debería ser prioritario en la recuperación laboral post-pandemia acá en Chile? Bueno, en general porque se aumenta, hay buenas noticias en términos de que si incorporamos más mujeres al mundo laboral, se mejora el Producto Interno Bruto, el PIB. Hay temas que tienen que favorecer la estabilidad también en términos del escenario país, porque nuevamente retomo los temas culturales. En la medida que la mujer está presente en el trabajo, también ayudamos a tener competencias que los hombres no tienen, y aquí está el concepto de la equidad, ¿cierto? Darle a cada uno lo que corresponde. Las mujeres aportan favorablemente competencias que necesariamente los hombres muchas veces no tenemos. Son más empáticas, la colaboración es un factor que aprenden desde el colegio. Por lo tanto, esas competencias distintivas hacen una diferencia importante y aportan en la equidad, porque
complementan las competencias a lo mejor que el hombre pueda tener. Sí. Y eso es un aspecto, ir hacia la complementación de competencias más que a la disputa de la igualdad. Ese es el enfoque que nosotros creemos debería ser el problema. Y a la luz de este estudio, ¿no?, y la distancia que tenemos respecto a los países más desarrollados, aquellos a los que muchas veces miramos como ejemplo, bueno, hay harto camino por recorrer todavía. Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ti, Sebastián. 8:29, estamos cerrando Agenda Económica. Ya comenzamos Noticias Express junto a Frecia Soltov. Que tengan un buen día.